Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, muy conocida, bueno, todo es conocido hoy, tanto la primera como el Evangelio. Pero la primera va contra toda esa mentalidad, aunque aparece a los príncipes de Sodoma y de Gomorra, es una forma puramente alegórica, porque ya no existían esos príncipes. Está hablando al pueblo de Israel, a los poderosos del pueblo de Israel y a los reyes y gobernantes del pueblo. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Lo que no quiere para nada es el culto falso. ¿Y qué es el culto falso? El culto vacío, el culto en el cual se hace ver que se adora a Dios, que se cree en Dios, que se sigue lo que Dios quiere y se hacen grandes oraciones y grandes sacrificios, pero la vida no tiene nada que ver con eso. En la vida lo único que vale es el negocio, el vivir bien, el ser injustos con los demás para cada uno ser más rico uno y el otro. Y lo que pide el Señor, pide justicia, pide buscar el bien, ser justos, sobre todo con las viudas y los huérfanos, que eran los que no se podían valer por sí mismos, y buscar el bien que Dios quiere. Y eso quiere decir dejar la injusticia y buscar la santidad. Si no hay eso, todo lo demás está vacío, de nada sirve. Y eso pasa también a veces con el culto cristiano. Si un cristiano sí va a la iglesia y va al domingo a misa, pero después en su vida, saliendo de la iglesia como si no fuera cristiano, y por desgracia muchos hay de estos, pues vamos mal, muy mal, y se nos pide esa conversión. Mientras que el Evangelio hoy es muy duro, es el final de esta misión apostólica, que aunque tuvimos fiestas por en medio no lo hemos visto entero, pero la idea de fondo es, hay una primera parte de este texto que era para los apóstoles de aquella época y una segunda parte que es para la Iglesia de todos los tiempos. Y en eso estamos hoy, en ese texto que es para todos los tiempos. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de la propia casa. Y esto
se hace evidente desde la fe. Y desde la fe, ¿cuántas veces nos encontramos con esto? Con padres que han querido educar a sus hijos cristianamente y los hijos no quieren saber absolutamente nada de la fe y lo que les divide es precisamente la fe. La fe y después las obras, porque claro, las obras van concordes a la fe. Entonces continúa: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Cuántas veces tantos hijos o padres han renunciado a Cristo de facto, no en teoría, por las acciones de los padres o de los hijos? Por ejemplo, y eso es querer más a los hijos o a los padres que a Dios mismo. Pongamos solo un ejemplo que hemos puesto 1000 veces. Aquellas madres que en otras épocas habían sido, fieles cristianas, que creían en la familia, que por favor que no se les hable del aborto, jamás hubieran abortado. Era un gran crimen el aborto, pero lo hacen sus hijas. Entonces si lo hacen mis hijas, eso es bueno. Y la Iglesia es muy mala porque no acepta lo que hacen mis hijas. Ya se han vendido al diablo y no se han dado cuenta. Han amado más a sus hijos que a Dios mismo, más al pecado de los hijos que a la gracia de Dios. Y eso pasa muchas veces. Así continúa diciendo: el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es cargar la cruz? Pues es lo que hacían los condenados a muerte, como hará Cristo. Llevaban la cruz hasta la muerte, donde los iban a matar. El cristiano sabe que ha de llevar esa cruz. La cruz del morir al pecado, morir al vicio, morir al mal, para que así pueda resucitar con Cristo. El que os recibe a vosotros me recibe a mí. Son muchas cosas juntas que va poniendo el Evangelio de hoy. El que recibe a un cristiano por ser cristiano o hace bien a un cristiano por ser cristiano, lo hace a Cristo mismo. Y eso recuerda aquellas palabras del mismo Cristo cuando se presenta a Pablo en el camino de Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo a quien tú persigues. Y él no es consciente de perseguir a Cristo. Él perseguía a los cristianos como una secta mala, horrible, que era antijudía según él, que era una secta a eliminar. No era consciente que perseguía a Cristo y no perseguía a Cristo, a los cristianos, perseguía realmente a Cristo, en los cristianos, pero a Cristo. Así, el que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños. Es curioso como tantas veces Jesús llama a los pequeños a los discípulos. Nosotros hemos de ser esos pequeños ante Dios, que somos los cristianos. Estos pequeños solo porque son mis discípulos, en verdad os digo, no perderá su recompensa. Todo esto es ir al fundamento de la fe, todo este texto de hoy que hemos leído. Y es necesario volver a los fundamentos. Es verdad que para el mundo de hoy esto es fundamentalista. Esa descalificación que viene a decir: estos están locos y son unos estúpidos, fundamentalistas que no entienden nada. Nosotros no somos fundamentalistas, sino que tenemos fundamentos, que es muy diferente. Tener fundamento quiere decir tener cimientos, el cimiento en el bien y en Cristo. Él es el único Señor, el único Salvador, el único que tiene palabras de vida eterna.